Hola amigos de Ala Divertido y de la Falacia del Día, soy Paulo César, bienvenido a este pequeño homenaje que hago a mis profesores. Hago esto porque yo soy profesor, este mes se celebra el Día del Profesor y a mí me gusta mucho esta definición de maestro, que no es aquel que enseña a otra persona algo que no sabe, sino que hace de otra persona alguien que no era. Y en ese sentido lo que soy yo hoy se lo debo en buena medida a mis profesores. Entonces he querido recordar a algunos de ellos, los que a lo largo de mi vida han sido más importantes, no porque hayan sido buenos profesores per se dentro del salón enseñando un tema, sino porque su presencia en mi vida fue muy benéfica, fue fructífera y me ayudaron a mí a ser lo que soy. Esto irá en orden cronológico. Entonces comenzamos con la profe Clara Patricia Guzmán, mi profesora de ciencias de grado séptimo a décimo en mi bachillerato. Claro, estamos hablando de los 80s, una época en la que aprender ciencias era memorizar cosas. Ella me enseñó a memorizar la tabla periódica, cosa que hoy en día diría es anacrónico y es una mala manera de enseñar. Pero lo que rescato de aquellos años es que ella detectó en mí mi gusto por su área, por la ciencia, y entonces me brindaba a mí la oportunidad de aprender mucho más de lo que ella estaba obligada a enseñar según el plan. Es decir, veía a un muchachito inquieto y decía, a este le puedo enseñar más, a este le puedo dar una carga adicional, a este le puedo exigir haciendo una exposición con un tema que esté lejos del alcance de los demás. Yo eso lo disfruté mucho. De hecho, aunque en esa época no lo hubiera notado, ahora noto que ella me enseñó que yo puedo diferenciar entre mi público objetivo, entre mis estudiantes, qué necesita cada uno. Yo no puedo uniformizarme para ofrecerle a todos lo mismo. Y yo creo que buena parte del éxito que tengo como profesor es precisamente esa personalización que en la medida de lo posible yo hago con mis estudiantes. Vamos a identificar qué necesitas tú, cuál es tu contexto, cuál es tu realidad, tu ambición, tu propósito. Bueno, y con base en ello vamos a trabajar. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuáles son tus puntos débiles? Con base en eso vamos a trabajar. Recuerdo mucho que en décimo me encantó su materia, química, y al final del curso ella me regaló un libro, el de química de 11. Y claro, me pasé todas las vacaciones leyendo el libro de química de 11, de manera que yo entré en febrero a mi nuevo año con todo el contenido aprendido. Y eso también fue muy bueno para mí, yo podía anticiparme y me ayudó mucho a no tener ese comportamiento reactivo hacia el colegio o hacia los temas que debía aprender. Desde el año 90 yo no he vuelto a saber de ella, así que profe, donde quiera que esté, muchas gracias por enseñarme que más que aprender a un tema, lo que un estudiante necesita es aprender a querer ese tema, aprender a encontrarlo maravilloso, interesante, que se motive por descubrirlo y enseñarle a un estudiante así pues es muy fácil, aprenderá muy bien. El segundo en la lista es mi profesor Luis Arturo Peláez Santa Fe, el profesor director de curso mío de octavo y noveno y profesor de ciencias sociales en mi bachillerato. De lejos, el mejor profesor que he tenido en mi vida. Lo bueno es que él lo sabe, se lo he dicho de frente. ¿Y por qué pienso esto? Porque de todos los profesores que yo he tenido, él es aquel al que más se le nota que sentía su profesión como una responsabilidad social, como una misión. Él entendía que ser profesor no era ir al colegio a dar clase, a enseñar unos temas, a evaluar, a llenar planillas. En su labor diaria, en la manera en la que se comportaba con nosotros, era evidente que él decía, yo tengo una misión y es transformar estos seres humanos. Ellos tienen que ser buenos ciudadanos, buenas personas. Y cuentan conmigo para hacerlo y voy a hacerlo de la mejor manera. De hecho, muchas veces nos lo dijo. A mí no me importa si ustedes no aprenden historia o geografía, pero ustedes tienen que ser mejores personas después de salir de mi clase. Para las personas que tenemos 40 y tantos, Facebook fue la herramienta que nos permitió reencontrarnos con nuestros profesores, con nuestros compañeros del colegio. En mi caso, pasaron casi 15 años. Y claro, también reencontraron al profesor Peláez. Hace unos años yo tuve la oportunidad de visitarlo y él muy orgulloso me decía, usted no se imagina la cantidad de mensajes positivos que yo he recibido estos días a través de Facebook. Gente que yo no veo hace 15 años me escribe a decirme, gracias profesor, usted ha sido tremendamente importante en mi formación, usted es el mejor profesor que he tenido. Esa opinión que yo tengo la compartimos muchos de mis compañeros. En todo caso, se lo repito una vez más, profesor Luis Arturo, muchísimas gracias por la misión que decidió asumir. Muchísimas gracias por todo lo que me enseñó. En orden cronológico viene el tercero, el profesor Edgar Daza, profesor de Química Cuántica de la Universidad Nacional. Esa es una materia de tercer semestre de la carrera. ¿Y por qué es importante para mí? Porque yo venía desde el colegio y el primer año de la universidad siendo señalado como un estudiante pilo que aprendía rápido, con muy buena memoria. Y en aquellos años aprender implicaba tener buena memoria porque buena parte de lo que nosotros aprendíamos era cosas de memorizar.
Y durante mi vida de estudiante yo siempre pensé, bueno, las tareas son tediosas, no me gusta hacer trabajos, tareas, informes, mapas. No quiero hacer eso, pero tampoco quiero perder el año. Entonces yo hacía mis cálculos de cuánto tenía que sacarme en mis evaluaciones para poder liberarme de hacer tareas. Mi promedio en el bachillerato siempre fue muy bajo. En la universidad también, porque yo decía, no voy a hacer esa tarea, no voy a hacer esto, me sacaré cero, pero me saco un 10 en el examen y con eso saco el suficiente promedio para poder pasar. Y con esa actitud me enfrenté a la clase del profesor Daza. Y esa materia química cuántica era difícil de aprender. Nosotros teníamos, entre otras cosas, que desaprender buena parte de la química que habíamos aprendido, porque resultaba que era parcialmente falso. Teníamos que aprender una nueva concepción de cómo era la materia. Nada de lo que habíamos visto antes servía. El punto es que dentro de su plan de trabajo él decía, hay una serie de tareas, una serie de talleres, y esos valen el 40% de la nota final. Es decir, si yo seguía en la misma actitud que tenía antes, necesitaba sacarme 100 en todos los exámenes para poder sacar al final 60 y aprobar la materia. Y yo me tenía confianza, entonces dije, listo, hagámoslo. Naturalmente fracasé y entonces al final del semestre veía mi materia perdida. Y yo también muy confiado fui a pedirle cacao al profe. Y mis armas eran que yo comprendía muy bien su materia. Yo le decía, profe, me acabo de sacar 5 sobre 5, el 100% en su examen final, en los 2 últimos parciales. Es evidente que yo comprendo su materia. Le he explicado su materia a todos los compañeros que me han pedido el favor. Les he ayudado con algunas tareas que necesitaban hacer, pero pues no hice las mías y tengo un cero allí. El profesor me decía claramente, no, definitivamente no, usted no cumplió con los requisitos que hace 4 meses sabíamos. ¿Qué trabajos había que hacer? ¿Cuánto valían dentro del promedio? Yo le insistí mucho, al final fue fructífero, pero él me hizo una advertencia al final y me dijo, usted cree que es muy inteligente porque se saca 5 en un examen final, en un parcial. Y no, porque ser científico no es sacarse 5 en un examen final, ser científico es trabajar. Y usted no trabaja, usted es malo. Usted es más malo que el que está perdiendo porque no comprende. Porque usted está desperdiciando la enorme oportunidad de tener un muy buen registro y de aplicar todo lo que fácilmente aprende. Pero usted no trabaja. Y bueno, eso removió los cimientos de todo lo que yo había vivido como estudiante prácticamente desde que tenía memoria. Yo soy buen estudiante porque yo aprendo. Yo soy buen estudiante porque he memorizado, sé resolver problemas. Y aquí había un profesor que me decía de frente, no, usted es malo, porque eso no es ser buen estudiante. Es más, eso no es aprender. Usted no ha aprendido nada. Usted ha memorizado algunas cosas, pero no sabe aplicarlas en donde hay que aplicarlas. Estamos hablando del año 93, era un discurso no muy habitual en aquellos años. Todavía se enseñaba de memoria, todavía el ICFES era un examen de memorizar. Y muchos años después yo, dentro de todo lo que enseñaba a mis profesores, que eran mis alumnos, estaba a tratar de mostrar eso que el profesor Daza decía en esas palabras. ¿Qué significa ser buen estudiante y qué significa aprender? No es eso que ustedes creen, no es eso que ustedes le están exigiendo a sus alumnos. Bueno, todo esto se lo dije personalmente al profesor Daza después de que me gradué. De todas maneras, nos sobra la oportunidad, así que nuevamente, gracias profe por eso que me enseñó. El cuarto en la lista es el profesor Augusto Rivera, director de la carrera de química, que en séptimo semestre me enseñó síntesis orgánica. Yo creo que mi vida como estudiante se parte en dos, antes de síntesis y después de síntesis. Síntesis orgánica fue la materia más difícil para mí en toda la carrera. La perdí 2 veces, casi la pierdo por tercera vez. Y es que síntesis no era una materia teórica, ni siquiera era teórico-práctica, era 100% práctica. Y era muy exigente, era un laboratorio de 8 horas seguidas que tenía que preparar el día anterior haciendo un informe que podía tardarme 4 horas en elaborarlo. Y que al día siguiente del laboratorio necesitaba elaborar el informe de lo que había hecho. Y claro, yo venía con esta idea de soy buen estudiante porque tengo buena memoria, porque aprendo todo, porque comprendo los temas, pero esa era una materia para trabajar. Y eso a lo que vagamente me había expuesto en química cuántica con el profesor Daza, en síntesis se exacerbó, porque en síntesis el trabajo era todo. Esa materia fue un choque tras choque. Yo llevaba toda mi vida pensando que era buen estudiante y de repente perdía una materia que supuestamente estaba a mi alcance de ser comprendida. Y recuerdo mucho que al final de la materia el profesor me dijo, es que un buen químico, un buen científico es el que trabaja. Saber algo es la superficie, es la punta del iceberg, es la cáscara. Pero todo lo que hay debajo es horas, cientos, miles de horas de trabajo. Y de trabajo responsable, bien estructurado y bien riguroso, muy autoexigente. Y eso era completamente nuevo para mí. Yo no sabía qué era autoexigencia desde el punto de vista de la disciplina, de la organización, de la planeación, de la ejecución, de la revisión, de mis resultados, de compararme con un objetivo, de analizar las fallas y de volver a empezar.
Cuando repetí la materia todavía me quedaban rezagos de no, esto se puede hacer a mi manera. Volví a perder. Entonces a la tercera vez yo sí con toda la humildad dije, hay que trabajar mucho y no me gusta, sufrí mucho esas materias. Al final pasé, pero de ahí me quedó una cosa que era muy clara. Los resultados vienen con trabajo. Porque claro, la gente que trabaja al final también se vuelve experta y también conoce, pero conoce de una manera menos vacía que quien solamente ha leído, ¿no? Y eso me ayudó a mí a ser autoexigente. En este momento yo me considero una persona autoexigente con lo que tengo que asumir, sobre todo con lo que tengo que aprender, que es lo que más disfruto. Y si me preguntan por qué tan autoexigente, yo diría, todo comenzó en séptimo semestre con la clase del profesor Augusto Rivera. También cuando me gradué tuve la oportunidad de decírselo personalmente, pero no quiero perder la oportunidad, así que muchas gracias, profe, por todo lo que me enseñó. El siguiente en la lista es el profesor Moisés Basserman, ex rector de la Universidad Nacional y que trabajó conmigo en octavo semestre. Él me dictó bioquímica. Sin embargo, yo lo incluyo en esta lista no tanto por lo que yo viví dentro del salón, sino en la interacción que tuve fuera. En esos años yo fui muy amigo de su hijo, éramos compañeros de semestre, así que tuve la oportunidad de conocerlo en otros escenarios. Tuve un semestre difícil, tuve la duda de si continuar con mi carrera o no. Ya se veían en el horizonte los años difíciles que después llegaron. Un periodo de tiempo muy duro del que aprendí mucho, pero que fue difícil de superar. Y en ese contexto yo perdí algo de fe, de credibilidad en mí mismo. Y en esos años el profesor Basserman creyó en mí, en que yo era buen estudiante, en que yo podría ser muy buen profesional, en momentos en los que yo incluso había dejado de hacerlo. Eso me hace pensar que muchas veces nosotros, cuando estamos en contacto con un estudiante, podemos resultar siendo un modelo, un guía para él, muchas veces sin proponérnoslo. Pero no es escaso que para muchos niños el profesor sea el adulto con el que más interactúan o con el que pueden aprender algo del mundo, de la realidad, de la situación actual. Y en ese sentido las palabras que uno pueda decir pueden tener muchísimo más impacto de las que el propio profesor cree que van a tener cuando las está diciendo. En todo caso, sin ese respaldo del profesor Basserman yo no hubiera podido terminar mi carrera. Y todo partía de un yo creo en usted. Usted es buen estudiante, usted puede ser un buen profesional. Yo creo en usted. Ahora dígame si usted cree en usted. Bueno, y en esa confrontación yo decidí continuar. Una feliz coincidencia que yo tengo es que yo me gradué cuando el profesor Basserman era rector, así que mi diploma tiene la firma de él. Una razón adicional para haberme sentido muy contento con el título cuando lo recibí. Todo esto también se lo dije al profesor Basserman, pero nuevamente le reitero, gracias profesor por todo lo que me enseñó y gracias por haber creído en mí. Y finalmente en esta lista entra no un profesor, sino una entidad, una institución, la Fundación Alberto Merani, que fue el primer lugar donde yo trabajé profesionalmente. Y la incluyo porque mi trabajo allí fue principalmente aprender de ellos, o sea que ellos tenían que enseñarme para yo después poder ejecutar las tareas para las que había sido contratado. Entonces, no solamente fue importante para mí aprender el contenido que ellos me iban a enseñar y que me permitieron hacer reflexión sobre mi propio rol como profesor y también como aprendiz, eso me dio muchas respuestas a cosas que llevaba ya unos años preguntándome. Por ejemplo, toda esa reflexión de por qué yo era un estudiante así, por qué yo me sentía tan cómodo con esa vieja escuela que me obligaba a memorizar y me evaluaba memorización, pero luego en la universidad me estaba yendo mal o me había ido mal con la parte de educarse que es trabajo, disciplina, rigor, estructura. Bueno, esa respuesta la encontré aprendiendo lo que tenía que aprender para después trabajar. Pero además, aprender ese contenido para después trabajar con instituciones educativas, haciendo formación continuada de profesores o haciendo cursos de actualización, me permitió reencontrarme con mi vocación de profesor. Yo no había escogido ser profesor cuando decidí estudiar en la universidad, yo escogí ser un científico. Pero el objetivo no se pudo cumplir en su momento y la vida me llevó por muchos caminos diferentes que al final incluían ser profesor, trabajar con profesores, trabajar en educación, crear contenido. Y dentro de todas las personas con las que compartí allí, quiero destacar muy especialmente a quien durante algunos años fue mi jefa, Patricia Vega García. Y con ella aprendí, entre muchas otras cosas, a ser riguroso y a ser estructurado con el contenido que yo creaba. Porque claro, yo comencé con muchas ganas de impresionar, quiero producir, quiero mostrar que sé, quiero mostrar que entiendo. Y cómo canalizar toda esa energía para que el producto final sea realmente un producto bueno. Bueno para mí y bueno para quien lo está esperando. Entonces, estar constantemente enfrentado a esa alta exigencia, a ese listón muy alto de los productos que tengo que entregar, me permitió estar constantemente en el proceso no solo de mejorar per se, sino de querer hacerlo, de desear hacerlo, de estar motivado por querer ser bueno. Y no solamente en mi propia percepción, sino en la que un jefe estaría esperando de mí.
También he tenido la oportunidad de decírselo en persona y también aprovecho para decirle, jefa, muchas gracias por todo lo que me has enseñado. Y bien amigos, hasta aquí mi pequeño homenaje de hoy. Obviamente hay muchísimos profes que han sido muy valiosos a lo largo de mi vida, incluyendo ahora los que son mis colegas y de quienes aprendo todos los días. Pero he querido resaltar a este pequeño grupo porque es en buena parte responsable de cómo soy yo como profesor. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los profesores, especialmente a aquellos que lo son por vocación, que lo disfrutan y que realmente sienten que tienen una misión con esta sociedad. No desfallezcan, aunque la profesión muchas veces es muy desagradecida, pero siempre habrá alguien que los va a recordar muy gratamente, van a decir, gracias a este profesor, logré esto, logré aquello, me permitió esto. Un saludo para todos, gracias por escucharme. No sé si próximamente grabé videos adicionales sobre cuestiones personales. En todo caso, me despido hasta la próxima, con Habla Divertido y la falacia del día. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com. Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video.